Venga, pues ya estamos grabando. Cuando quiera. Perfecto. Bueno, pues os presento a Sandra Milena Hernández Zambrano. Muchos ya la conocéis. Ella ha estado con nosotros durante unos meses en el comienzo de curso, de octubre, ¿no?, a noviembre más o menos. Estuvo de investigadora en nuestro centro. Ella es enfermera, es también doctora en ciencias de la salud y ella podemos decir que es semillera, ¿no? Sandra, me gusta usar esa palabra que usa ella porque allí en su universidad a los miembros del semillero que luego, bueno, que salen de ese semillero se les da ese nombre, ¿no?, que son semilleros, y ella es semillera de allí de su universidad, que es la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Y actualmente ella está como docente investigadora dentro de esta universidad. Y nada, tenemos el placer de contar con ella y nos va a hacer una ponencia sobre la investigación y acción participativa en la que ella tiene experiencia por su tesis doctoral, me imagino, ¿no, Sandra? Bueno, muchas gracias, Almu, y pues yo me siento como en casa, la verdad, que como bien decía Almu, recientemente tuve el privilegio de estar en el Centro de Enfermería San Juan de Dios, de compartir, de conocerles, y pues esto me motiva a seguir colaborando con ustedes y poder compartir esta presentación que me hace ilusión porque pues es una de las líneas de investigación que quizá en las que más me he cultivado, pero es con una razón de causa y es justamente por las posibilidades de transformación en diferentes escenarios que he visto a través de la investigación acción participativa y que pues hace que sea ilusionante y que sea un camino que aún siga transitando, que como decía Almu, fue aprendido muy conscientemente desde la tesis, desde el desarrollo de la tesis doctoral, pero pues ya desde antes, desde esa formación como semillera, ya me había venido sensibilizando en la investigación acción participativa y actualmente estamos desarrollando un proyecto muy importante para el país y para las UCIs, donde pues tenemos colaboración también de ustedes como expertos en cuidados paliativos y en bioética. Y pues de verdad que un agradecimiento para participar en esta sesión formativa y contarles un poco desde mi experiencia y dejarles pues elementos que me imagino que dentro del centro ya han venido promoviendo algunos diseños que ya me contarán de investigación, acción participativa, si ya han tenido experiencias específicas de trabajar con este diseño. Y pues si no dejar como algunos motivos para que se puedan desarrollar más proyectos en esta línea tan interesante para enfermería y para las ciencias de la salud. No sé si me están escuchando bien. Si se llega a perder un poquito la calidad del sonido, estaré muy pendiente a que me avisen y apago la cámara para que mejore la conexión. Bueno, antes de entrar en materia, me gustaría que miráramos estos posts de algunas noticias recientes. Sabemos que la pandemia, aunque actualmente tenemos un escenario menos de incertidumbre que hace algunos años, sí nos dejaron algunas reflexiones importantes de vulnerabilidad, de dificultades en el contexto clínico, en el contexto de la sociedad respecto a la muerte, pero también nos dejaron algunos aprendizajes muy importantes y estas noticias destacan algo que en enfermería interesa mucho potenciar y en las ciencias de la salud en general, y es justamente la potencialidad de las personas para transformar realidades, para mejorar, para aportar en contextos de incertidumbre y vulnerabilidad como estos. Y estos posts nos muestran esa acción de liderazgo, particularmente de enfermería, ¿no? En escenarios de UCI particularmente, pero también en escenarios de gestión de casos, que es quizá una de las áreas de enfermería de práctica avanzada que más aportó en el marco de pandemia. Y pues si nos ponemos a buscar más noticias de prensa respecto al rol profesional, vemos un liderazgo vigente y un liderazgo muy potente del personal de enfermería en esta pandemia, ¿no? Y pues lo dejo como punto de partida para entender que el potencial transformador justamente en condiciones de vulnerabilidad y incertidumbre, pues aporta a mejorar la atención y en este caso pues a mejorar una condición tan compleja como lo fue las muertes por la COVID-19, la atención a las familias
y todo lo que implicó y lo que está implicando actualmente la pandemia para la sociedad. Como temáticas, me gustaría proponerles estos 4 grandes temas. En esta horita, pues será más como mostrarles un poco desde las generalidades, porque daría para trabajar un seminario mucho más largo, pero sí dejarles como algunos elementos de reflexión y particularmente de experiencia respecto al hacer investigación, acción participativa. Por eso, antes de incluso entrar en el marco conceptual, me gustaría partir de la propia experiencia para contarles cómo trabajar la IAP en un contexto muy concreto, que pues tenía 2 posibles para compartirles, que es uno el de mi tesis del botellón, pero preferí trabajar sobre este porque sé que el Centro San Juan de Dios tiene una línea muy potente en cuidados paliativos y en bioética, y por eso pues decidí que es un proyecto que estamos actualmente promoviendo, y de hecho colaborativamente, como les mencionaba, con ustedes. Por eso lo prioricé para poderles presentar en qué vamos y cómo lo hemos venido trabajando y construyendo. Después de contar esta experiencia, me gustaría ya entrar un poquito en el marco más conceptual, pero para aterrizar justamente esa experiencia en lo que es la investigación acción participativa, haré hincapié particularmente en el proceso de hacerlo, en fases metodológicas y un poco de las formas y de los recursos desde la investigación cualitativa que podemos trabajar para desarrollar una IAP. Ya después, algo que sí que me gustaría hacer hincapié en la presentación o dejarles de marco referencial es la posibilidad de ver sus potencialidades para el trabajo y la investigación interprofesional. Creo que es una meta empezar a trabajar en esta línea, en investigación y en la experiencia clínica del trabajo colaborativo interprofesional o la práctica colaborativa interprofesional. Y definitivamente hay 2 caminos fuertes que nos ayudan en esta vía. Uno es la formación interprofesional desde el pregrado, o sea, hay que poner en comunicación al médico, a la enfermera, al psicólogo desde el pregrado para luego lograr eso que buscamos, que son equipos consolidados en la práctica, pero también tenemos que investigar desde una perspectiva interprofesional para lograr integrar esos conocimientos desde la propia investigación y apoyar en ese reto que es el diálogo entre saberes y disciplinas en la práctica clínica. Y finalmente me gustaría dejarles algunos insumos respecto a la IAP también como fuente de evidencia y algunos insumos más metodológicos que pueden resultarles interesantes en la formación de los estudiantes de enfermería, de medicina y de otras disciplinas. Y es ver un poco cómo se puede integrar eso de las evidencias científicas con la investigación acción participativa, o sea, ese paradigma de la EVE, cómo lo integramos con la IAP y qué posibles beneficios y incluso formas metodológicas o apuesta de mestizaje de estos 2 paradigmas podemos lograr. Esta es parte de mi experiencia para hablarles desde dónde estoy posicionada cuando les comparto estos elementos sobre la IAP. Bueno, quizá la más fuerte fue en España, con Manuela Amezcua como líder del proyecto del botellón. Yo creo que la mayoría de profesores, no sé si el doctor José María conozca el proyecto del botellón que lidera el doctor Amezcua, pero pues es un proyecto que nos generó bastantes aprendizajes desde el sentido de la investigación, pero también desde el sentido de la participación juvenil en política pública. Y estas son noticias de prensa que en su momento fueron importantes para el proyecto y sobre todo para visibilizar a los jóvenes, en este caso estudiantes de la ESO, que habitualmente uno mira la prensa y los muestra como los jóvenes que consumen alcohol, que están en una posición de quizás alejada de la realidad o incluso que no les importa, digamos, sus prácticas, que hacen conductas excesivas, pero nunca se muestra la otra cara, ¿no? Que es la de los jóvenes líderes que participan para resolver sus propios problemas y que tienen una actitud creativa y proactiva para enseñarnos también a generar política pública en materia de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, en este caso de alcohol, y pues que nos dieron unas lecciones de saberes desde su posición joven muy importantes para construir una estrategia, y pues desde ahí les hablaré de parte de esta experiencia. Y pues por otro lado también hicimos un proyecto también que lideró el doctor Amezcua, de gestión clínica a través de la investigación acción participativa, mirando un poquito también en esa aplicación de la IA
no solamente en el contexto de la salud comunitaria, como lo es el fenómeno del botellón, que es más amplio, más desde la perspectiva comunitaria, donde ahí también tenemos otra mirada respecto a digamos, a la aplicación de la IA en un contexto de la gestión, y en este caso de la gestión clínica, para empoderar a esos líderes clínicos de las unidades de gestión clínica en la toma de decisiones más participativas y en la descentralización de muchas de las funciones que eran como más centralizadas, y la gestión clínica tenía un propósito más de empoderar a las unidades clínicas. Entonces, y por otra parte, que pues este es el que quizá la experiencia que más profundizaré es esta experiencia de abordar el fenómeno de final de vida en UCI, que sé que ustedes han tenido también algunos proyectos o algunas investigaciones en esta línea, y sabemos que es una problemática muy compleja cuando se habla de muerte digna en la UCI, de enfoque de cuidados paliativos en la UCI, y pues en España ya creo que han generado proyectos más consolidados en esta línea. En Colombia realmente cuando empezamos a explorarlo era muy incipiente, y realmente necesitaba que nos posicionáramos como académicos y como profesionales de la UCI frente a este tema, y pues generar investigación para mejorar esto, porque pues es una problemática aún, pero que seguimos apostando y aportando conocimiento para poder mejorar esta atención al final de la vida en la UCI. Entonces, de esta experiencia me detendré un poquito más. Y estos son los dos productos que les comentaba, son dos instrumentos que se generaron a partir de ese maridaje entre la investigación, acción participativa y entre la práctica basada en la evidencia. No sé si ustedes conocen estos dos instrumentos metodológicos o los han trabajado. ¿Sí los han trabajado? Sandra, se te va un poquito a veces el audio, bueno, el audio, la voz. Voy a apagar el video, a Vale. ver si mejora un poquito. Vale, bien. Respecto a estos instrumentos, bueno, ya ustedes me contarán si los han trabajado, no sé si han tenido experiencia de desarrollar alguna guía praxis en el centro, en la formación de sus estudiantes de pregrado, de especialización. No. ¿O es nueva para ustedes? Esto yo lo conozco de este año, del Congreso de Qualisalud, que estuve en el taller con Sonia y me gustó mucho. De hecho, me quiero apuntar al curso que va a hacer la Fundación Indes sobre las guías praxis. Qué bueno porque pues justamente es una oportunidad para alinear los principios de la investigación-acción participativa con lo que significa la generación de evidencia científica desde el paradigma de la práctica basada en evidencia científica, y quizá dejarles como reflexión las potencialidades de este tipo de productos. Está por un lado la guía praxis y por otro lado, espérenme un segundito, y está este instrumento de elaboración de guías de recomendaciones de autocuidado. Creo que los dos podrían ser muy útiles de comunitaria, que tienen una línea tan importante respecto a la promoción del autocuidado como uno de los ejes también transversales y prioritarios en los sistemas de salud actuales. Y pues tiene justamente esa posibilidad de integrar las potencialidades de la investigación-acción participativa con la práctica basada en evidencia. Antes de entrar en materia, me gustaría preguntarles 3 cuestiones como para conocer un poco su perspectiva respecto a la investigación en enfermería y a la investigación en ciencias de la salud en general. Y estas 3 preguntas quizá nos dan un punto para dialogar, ¿no? Respecto a la investigación-acción participativa. La primera pregunta tiene que ver con el impacto social, que es uno de los asuntos quizá más importantes cuando se habla de investigación en la actualidad. De hecho, que afortunadamente los modelos de evaluación del conocimiento ya están viendo la necesidad de hablar y de evaluar la apropiación social del conocimiento, el impacto social del conocimiento, porque es una de las vías más importantes para realmente lograr
que el conocimiento transforme realidades. Y por eso es un indicador muy relevante en la investigación y más en ciencias de la salud, que es una ciencia, que son disciplinas aplicadas. La otra pregunta tiene que ver con el enfoque interprofesional. ¿Qué tanto los proyectos que ustedes han venido desarrollando los han desarrollado con otras áreas del conocimiento? Pues, con las áreas propias de ciencias de la salud, pero por ejemplo también con ingenierías o con ciencias sociales o con otras disciplinas o digamos con áreas incluso que no sean de ciencias de la salud ni sociales, sino como en ciencias básicas. Si ustedes han tenido experiencia de este enfoque interprofesional en sus proyectos. Y por último, y no menos importante, es qué tanto en sus proyectos de investigación involucran a los ciudadanos, me refiero a la población, a los pacientes, a los cuidadores, a los profesionales de la salud, en la formulación del protocolo, en el desarrollo del protocolo y en la evaluación del mismo. ¿Qué tanto es ese proceso de implicación? Entonces, me gustaría escucharles respecto a estas tres cuestiones, ¿cuál es su experiencia? ¿Quién quiere romper el hielo? Venga, me voy a lanzar yo, porque es verdad que lo que está diciendo Sandra, que el medir el impacto social es lo que se está pidiendo ahora, pues, por ejemplo, para acreditarse al profesorado, ¿no? Nos piden también que, vale, investigamos, publicamos, pero eso verdaderamente en qué cambia a la sociedad, en qué repercute, ¿no? Ese impacto social. Y yo creo que en enfermería, pues esto nos falta, ¿vale? Y bueno, si tenemos que mirar localmente nosotras, pues también, mira que nosotras intentamos desde el semillero, pues venga, intentar aplicar, ¿no? A través del programa de radio, de ir y tener contacto con la sociedad, con la población y transmitir los conocimientos. Pero es verdad que, bueno, que no está en el hilo de la investigación. Por ejemplo, el taller que hacemos de VIH, también vamos a los institutos y transmitimos los conocimientos, lo evaluamos. Hay alguna parte que a lo mejor sí tiene un impacto, ¿no? Que a lo mejor no medimos, pero alguna repercusión. Después, el enfoque interprofesional, sí que es verdad que este enfoque, a lo mejor con alguno de los proyectos que ahora estamos empezando contigo o con Rocío Fernández Ojeda, que han empezado un estudio de mortalidad, ¿no? De la neumonía, la mortalidad de las neumonías, y están contando también con alumnos nuestros egresados, enfermeros, ¿no? Del semillero. Pero es verdad que la investigación que hacemos nosotras es con nosotros mismos, con enfermeras. Tenemos también ahí una cosa, un pequeño proyecto que ha empezado, pero que no acabamos de arrancar, que es con una ingeniera. Esta chica es bióloga, pero da clase en ingeniería química, ¿no? No me acuerdo, ¿sí? En ingeniería química, Carmen da clase. Sí, sí, sí. Y cuando nos contó con nosotras, pues fue como algo interesante, diciendo, mira, algo distinto, ¿no? Y ella quería un poco la aportación de la perspectiva de género en la salud laboral, en la industria química, y quería que hiciéramos con ella una scoping review. Y ahí estamos, a ver si arrancamos. Esa es a lo mejor lo más que tenemos interprofesional, lo que te he contado. Y después, involucrar a los ciudadanos en el diseño, pues esto verdaderamente, yo no sé, así lo que contamos es con los estudiantes, que sí se consideran ciudadanos, pero bueno, participan también de la investigación. Que ellos son los que, por ejemplo, el VIH, fueron ellos los que lo comenzaron, lo hicieron, los que han ido, ¿no? O sea, se ha ido cambiando ese programa según lo que hemos ido encontrando, ¿no? En la evaluación que hemos hecho del programa. Pero sí que es verdad que yo creo que en todo tenemos una laguna. Muchas Sí. gracias, Almo. ¿Alguien más? Ah, bueno, ahí está Loli. Eso no, nada, te iba a contar un poco mi experiencia, pues va un poco muy parecida a la de Almudena, ¿no? El impacto social sí que es verdad que se mide, pero creo que no se mide como se debiera, ¿no? Porque a lo mejor medimos el impacto social de manera inmediata o el impacto social más bien en términos académicos, pero no medimos a largo plazo, que también sería interesante, ¿no? Y que creo que pueden cambiar. No sé si para bien o para mal, pero es diferente el impacto que puede tener en un primer momento que a lo mejor a los 6 meses o al año. Que al final, por ejemplo, desde enfermería es lo que nos interesa, cambiar las conductas.
Y las conductas, los cambios no podemos cambiarlos, no podemos medirlos de manera inmediata, sino cuando pasa el tiempo. El enfoque interprofesional sí que es verdad que yo, por lo menos de mi experiencia, sí que siempre que he trabajado, o la mayoría de las veces, ha sido con un enfoque interprofesional. Sí que es verdad que sobre todo con disciplinas más biosociales, por así decirlo, no por ejemplo como el proyecto que te ha comentado Almudena que tenemos ahora con la profesora esta que trabaja en ingeniería, no con carreras técnicas, pero sí con otras profesiones, psicología, medicina, fisioterapia. Y después, la última pregunta, la verdad que me resulta muy interesante y me hace plantearme muchas cosas, que realmente en la evaluación, por ejemplo, en mi tesis sí que devolvimos los resultados a los cuidadores, ¿no? A la población que investigaba, pero en el diseño y la ejecución nunca lo he experimentado y la verdad que sería necesario, más que interesante, necesario, creo yo. Esa pregunta sí que me ha hecho plantearme que quizás debemos de dar una vuelta de hoja a los diseños que utilizamos. Así que nada, expectante estoy por escucharte. Bueno, muchas gracias a las dos, a Almu y de verdad, Loli, que creo que las reflexiones que ustedes comparten nos dejan un camino para cultivar, ¿no? Porque se reconoce que se han empezado algunos procesos que se vienen trabajando, pero hay otras líneas que pueden resultar muy interesantes para que se enriquezcan y se nutran esos proyectos de investigación, ese trabajo que hacen con los semilleros, incluso que se cultiven con los semilleros, esta forma de investigar distinta, porque realmente hablar de enfoque interprofesional en la investigación, de impacto social y de implicación de los ciudadanos en el propio diseño del protocolo, que como bien dice Loli, casi que la devolución con los ciudadanos es al final de los resultados, es lo habitual, pero el decidir un problema de investigación con las personas, con los pacientes, con los cuidadores, con nuestros colegas clínicos, no es tan habitual, sino que nosotros ya vamos con un protocolo montado y realmente esto nos lleva a un cambio también en la forma en la que hemos aprendido investigación, ¿no? Y justamente la investigación acción participativa nos deja algunos caminos que nos permiten hablar en estos tres enfoques o formas de generar conocimiento en las ciencias de la salud. Espérenme un segundito que creo que no me cambia la diapo. Ahora, eso, el punto de partida es contarles un poquito desde esta experiencia cómo se integra un fenómeno tan complejo, ¿no? Como lo son la atención al final de la vida y pues en este campo, como decía, ustedes son líderes en el marco de lo que hacen los hospitales de San Juan de Dios, el Centro de Enfermería de San Juan de Dios, y es en el enfoque de la humanización de la atención paliativa. Y particularmente, pues la UCI es uno de los entornos quizá más difíciles por las condiciones de incertidumbre y de vulnerabilidad para abordar este fenómeno. Por eso, y dado que en Colombia nosotros tenemos en la FUCS, donde yo trabajo, una especialización en cuidado crítico de enfermería, pero también de medicina, y hay dos grupos de investigación que decidimos aliarnos en esto de la importancia de lo interprofesional, ¿no? Y es que aquí los médicos y las enfermeras tenemos que construir conocimiento juntos. Y desde enfermería tomamos la batuta, como decimos en Colombia, para dirigirnos a los líderes del grupo de investigación CINCA, que es el grupo de medicina, y decirles, bueno, aquí tenemos una problemática muy compleja, y es que las personas que fallecen en la UCI no fallecen en las mejores condiciones. Hay muchos vacíos respecto al manejo de síntomas, aspectos bioéticos y demás, y consideramos que la investigación, acción participativa puede ser un camino para que juntos trabajemos este fenómeno. Pues recibimos, fíjense en que los otros profesionales reconocen que la enfermería es una de las áreas que más saben de investigación cualitativa. Los médicos decían, nuestros estudios son epidemiológicos, o sea, nosotros no tenemos idea de hacer investigación cualitativa, pero sabemos que es muy importante lo que ustedes nos están planteando, porque pues lo que les mostramos es que la investigación acción participativa lo que busca es transformar la práctica de sus unidades de cuidados intensivos.
y que en ese sentido es un conocimiento que directamente va a incidir en su realidad clínica. Entonces, por eso ellos mostraron interés, pero también mostraron interés por la metodología. Y esa es una actitud buena respecto a aliarnos con otros grupos, y es esa posibilidad de aprender diferentes formas de investigar. Para ellos la investigación cualitativa nunca la habían hecho y están aprendiendo con nosotros a trabajar este diseño y les ha resultado muy interesante. En ese sentido y con esa alianza estratégica, decirles también una cosa muy importante en la investigación acción participativa, y es que no solamente la alianza es con la academia, sino con los hospitales. De hecho, que en este caso teníamos una ventaja, que los líderes que estaban trabajando en el grupo de investigación son los coordinadores de las UCIs, son los que están en la realidad clínica, y esto es necesario porque si no empoderamos realmente la investigación desde el escenario clínico, desde hacer semilleros en los hospitales, que los profesionales que trabajan en las UCIs hagan investigación con apoyo de la academia. Realmente es difícil lograr eso que es el impacto social del conocimiento, y que una cosa es que yo haga mi tesis doctoral, defienda mis resultados, creo que se escucha un poquito interrumpido, voy a apagar mi cámara, defienda mis resultados y prácticamente cuando yo me vaya, desaparece la investigación porque no es sostenible en el tiempo, no hice nada dentro de la investigación para que esto resultara que a lo largo del tiempo se mantuviera, sino que simplemente se finaliza con una publicación o con algunas presentaciones en eventos y ya está, ¿no? Pero justamente en la IAP hay que lograr, en esa conformación de alianzas estratégicas, instituciones que sean las que luego implementen la intervención y luego se enmarquen en sus propias estrategias. Por ejemplo, en este caso con las UCIs, hay una política que ellos tenían de humanización, y ellos querían potenciar su política de humanización. Entonces les dijimos, bueno, este proyecto definitivamente es un proyecto que aporta su política de humanización y que se puede alinear con las principales objetivos que tiene el hospital, son 2 hospitales, y de sus UCIs, y en este caso el proyecto se insertó en una estrategia del hospital. Entonces, esto es sumamente importante, la constitución de equipo, la constitución de estrategias para que sea sostenible en el tiempo, e implicar a los clínicos y los académicos como grupo de investigación, pero con un rol equitativo. ¿Por qué razón? Y no sé si a ustedes les ha pasado esa percepción muchas veces de los clínicos como recolectores de datos. No, es que aquí vino la profesora de la universidad y me puso a llenar estos cuestionarios. Entonces, es un rol de recolector. Y esto también tenemos que cambiarlo frente a la posición y al rol del equipo que se asume con el personal que está en la clínica, y es que ellos son coinvestigadores. Es decir, que tienen una posibilidad de estar en todo el proceso, de aportar su conocimiento que pueda ser diferente al que están más en la academia, pero que realmente asuman un rol de coinvestigadores o investigadores principales y no de recolectores de datos. Ya con esas posiciones, digamos, de equipos coordinados desde los hospitales y desde la academia, ya empezamos justamente a plantear estos temas de lo que estaba pasando, ¿no? Para sensibilizarlos. Y aquí vemos que es un problema que para ellos les resultaba muy, digamos, prioritario, porque eran conscientes de que a pesar de que reconocían que en la UCI tenían dificultades en el manejo de síntomas, en las expectativas de los familiares que no se lograban cuando el paciente estaba a final de vida, en la comunicación, en la sobrecarga para el personal, y que pues esto les impactaba realmente, no habían procesos como para mejorar o para cambiar ese rumbo de lo que se estaba haciendo en atención al final de vida. Está cambiando la diapositiva, pero muy despacito, perdón. A ver. Creo que no se cambia. Ahora. Pues bueno, esta otra diapositiva refleja la perspectiva de los propios profesionales respecto a su rol como personas también vulnerables frente a este fenómeno de final de vida, ¿no? De hecho, el reconocerse como sujetos con miedo, con impotencia, con sobrecarga emocional, con sobrecarga física también, y con dificultades para lograrse poner de acuerdo con las familias, con otros miembros del equipo profesional,
cuando se trata de conflictos éticos, ¿no? Entonces, esto que reporta la literatura cuando lo dialogábamos con el personal de salud de las unidades, pues era algo que manifestaban y que reiteraban también la necesidad de que cuando se hablara de mejoramiento de cuidados al final de la vida, se pensara en intervenciones para los tres sujetos, para el sujeto paciente crítico, para el sujeto familia, pero también para el sujeto personal de salud, que es una persona que al fin se afecta por este fenómeno de confrontar la muerte. Y este también fue un punto de debate importante que nos permitió un punto de partida para problematizar lo que pensaba y era la toma de decisiones, que quizá fue un punto que aprendí muchísimo con el doctor José María en el marco de la estancia que hice, porque surgió como uno de los elementos más difíciles para los profesionales de la UCI, de cómo se tomaban estas decisiones, de cuál es la participación realmente de la familia en esta toma de decisiones. Esto del juicio sustitutivo realmente era algo que no estaba ni protocolizado ni se tenían unos canales suficientes para entender ese diálogo con el representante legal, quien en la mayoría de veces, dadas las condiciones del paciente crítico, es quien tiene que tomar las decisiones, ¿no? Y creo que este fue uno de los puntos más agudos cuando debatíamos sobre la problemática con el personal de la UCI. Por eso, digamos que en ese marco de esa investigación acción participativa decidimos trabajar con esta metodología, entendiendo primero que este es un fenómeno complejo y que la realidad de la UCI de Colombia puede ser diferente a la realidad de la UCI de España o de Reino Unido, y que si bien pudiéramos traernos intervenciones que en alguna fase de la IAP son interesantes de otros países, era importante entender lo que pasaba con los profesionales de Colombia en el marco de este servicio tan específico como es la UCI, teniendo en cuenta que esas intervenciones para que funcionen en la realidad tienen que reconocer un análisis de la propia realidad, cultura, incluso de los valores del personal de salud, de los familiares de Colombia, y esto nos implica un acercamiento desde este diseño. Esta gráfica es una de las gráficas quizá más utilizadas cuando se habla de cómo opera una investigación acción participativa en términos de fases o de proceso metodológico, y aunque hay muchos modelos, digamos, en el contexto de la literatura científica de cómo hacer IAP, estos son elementos o fases en común de estos distintos modelos que nos plantea una serie de ciclos en espiral, como se denomina también de acuerdo a la propuesta metodológica, que inicia con ese análisis de la realidad, que es lo que estamos comentando vamos a discutir con el personal de la UCI esta problemática, cómo les afecta, cómo la vivencian en su espacio personal, en su unidad de cuidados intensivos, y desde diferentes perspectivas, ¿no? Me interesa saber qué piensa la enfermera, pero también el médico y la terapeuta, pero también la familia, cómo vivencia la familia desde su postura esta realidad. El otro elemento es la planificación e implementación de la acción. Digamos que este es un punto diferencial de la IAP con otros diseños, ¿no? La IAP no solamente busca la comprensión de la realidad como un diseño fenomenológico o como un estudio más de tipo descriptivo cualitativo, que vamos a comprender qué pasa en la UCI y a conceptualizar y generar conceptos y conocimiento de lo que pasa en la UCI frente al final de vida, sino que su pretensión es mucho más allá de la comprensión de la realidad, y es una implicación de vamos a transformar la realidad. Y para esto, las siguientes fases justamente están orientadas en la acción. Y algo que parte, digamos, la investigación acción participativa, es que se parte de ese conocimiento que se genera en el análisis de la realidad para planificar acciones que den respuesta a esas necesidades que los profesionales identifican en esa realidad. Pero no solamente se queda en la planificación, sino que el conocimiento que se genera en la investigación acción participativa se construye es en la acción. Definitivamente, por eso justamente se llama investigación acción participativa, porque justamente cuando el personal de la UCI implementa esas acciones que construye en la unidad de cuidados intensivos, es cuando se genera un conocimiento transformador que se sistematiza y que se convierte, digamos, en un conocimiento innovador, porque está sistematizando la propia acción del profesional frente a ese problema que es el final de vida. Por eso, justamente la acción, la reflexión respecto a esa acción es lo más importante en la investigación acción participativa,
porque teniendo en cuenta que es un círculo en espiral, que va y viene, es decir, que yo actúo, reflexiono, pero luego vuelvo a analizo la realidad de lo que pasó y luego vuelvo a implemento otra intervención y la vuelvo a reflexionar, siempre la actitud de reflexión y aprendizaje, y autorreflexión y aprendizaje de esos profesionales, en este caso profesionales de la UCI, pues es sumamente importante para lograr el alcance final de la IAP, que es transformar y en un entorno natural como es una unidad de cuidados intensivos. Este es el marco, digamos, metodológico, desde la perspectiva de cómo funciona una arquitectura metodológica de la IAP, que tiene diferencias sustanciales respecto a la filosofía con otros diseños, pero tiene los mismos elementos en cuanto a otro tipo de investigación, ¿no? Entonces estamos hablando de un ámbito que es una unidad de cuidados intensivos. En este caso, fueron 2 hospitales de cuidados intensivos. Nuestra población, si se dan cuenta, aquí tiene una potencialidad, a diferencia de otros diseños digamos que tienen una población más acotada. Aquí hablamos de grupos de trabajo, que denominamos grupos IAP, porque realmente teniendo en cuenta ese enfoque interprofesional que estamos hablando, y que definitivamente en la UCI, cuando se habla de atención al final de vida, lo más importante es entender que es un trabajo interprofesional para lograr este propósito. Definitivamente mi población de objeto no es aparte el médico y aparte la enfermera, no, es un grupo de trabajo, es el grupo interprofesional que trabaja en la UCI para la atención al final de vida del paciente. Pero también están los sujetos olvidados, que muchas veces o no los tomamos en cuenta, o a veces los ponemos en la investigación solamente como sujetos de estudio, pero no como sujetos con potencialidades también de intervenir. En este caso, pues el paciente crítico, algo que nos dimos cuenta en la UCI, era muy difícil incluso hacer entrevistas con ellos, por su propia condición de salud, por su propia condición muchas veces que estaba intubado, que estaba en una condición ya difícil, para poder dialogar y hacer un ejercicio más reflexivo con ellos. Pero en este caso aquí hay un protagonista en esta historia, que es el propio familiar, quien tiene un papel muy importante en todo el proceso de toma de decisiones y que definitivamente es un sujeto de cuidado por todas las necesidades de cuidado que vivencian, incluso que manifiestan, y que es necesario, pues, por supuesto, abordarlos. En este caso vemos que son 2 poblaciones y que la recogida de datos, aquí hay otra potencialidad de la investigación acción participativa, es que recogemos con múltiples técnicas y distintas técnicas de recolección de datos. Habitualmente nuestros trabajos de investigación suelen tener una o 2 técnicas de recogida, y en la IAP cada técnica de recogida está pensada para cada fase, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la fase de análisis de la realidad, que es el primer momento en que yo me reúno con el equipo de la UCI para hablar sobre el problema y para entender que es un problema que realmente les afecta y cómo lo dimensionan, lo más factible es hacer asambleas participativas o grupos focales donde yo me reúna con ellos, les plantee el problema y ellos a partir de su experiencia me cuenten cuál es su percepción, qué piensan, qué sienten y cuál es su posición frente a ese problema de investigación, ¿no? Y por ejemplo, ya en otra fase más avanzada, como es una fase de construcción de la intervención, de la planificación de la intervención, quizá una técnica más apropiada pueda ser un análisis DOFA, que nos permite construir estrategias basadas en la experiencia del equipo. Entonces, quizá esta técnica que me permite generar estrategias consensuadas pueda ser mucho más pertinente que las técnicas más exploratorias de entrevista que utilicé al inicio. Y, por ejemplo, para la implementación de la intervención, que es cuando el propio personal de la UCI desarrolla esas intervenciones que propuso para mejorar la atención al final de la vida, una técnica que es muy interesante es la observación participante, porque la observación participante le permite al profesional recoger la experiencia de cómo implementa esa intervención en la práctica, ser ese etnógrafo en su propia unidad y recoger de manera reflexiva lo que ocurre en esa realidad en la práctica de la UCI desde su rol como sujeto, como observador participante, y realmente permite hacer una autorreflexividad también del propio profesional frente a las transformaciones que su propia intervención genera en la práctica. Por eso quizá la observación en esta fase de implementación
de la intervención pueda resultar bastante interesante. Entonces, cada fase tiene un principio importante, un objetivo fundamental, y cada una de las técnicas aporta algo en particular a cada una de las fases. Por eso, en la IAP no hay una receta de cómo hacerlo. Ustedes van a leer en la literatura científica algunas experiencias de IAP y van a encontrar que mantiene una filosofía, que es la filosofía que les mostraba en esta diapositiva, que es la filosofía esencial de lo que implica hacer investigación, acción participativa, pero que la forma que se aterriza, digamos, en el contexto de cada realidad clínica o cada realidad comunitaria puede ser distinta, ¿no? Porque la pretensión es distinta. Y lo importante es que los que promuevan esta investigación, acción participativa, mantengan esos principios filosóficos en todo el proceso y ya las técnicas las van adecuando de acuerdo a los alcances de cada IAP. En cuanto a las dimensiones de análisis, como en cualquier investigación, acción participativa o cualquier investigación incluso cualitativa, se determinaron estas que para nosotros eran sumamente importantes, ¿no? Las percepciones de la muerte, o sea, definitivamente cuando se habla de entender y mejorar el final de la vida, hay que entender qué piensan de la muerte, tanto los profesionales de la salud como los familiares, porque justamente estos constructos culturales respecto a la muerte determinan lo que el profesional hace en su práctica. Y para nosotros era sumamente importante entender esta cosmovisión de la muerte, pero también las necesidades del paciente y la familia. Incluso que aquí también, en este proceso del aprender haciendo, aquí hablaríamos también de las necesidades del personal de salud, que también tiene necesidades muy importantes en este fenómeno tan complejo como es el final de la vida. Pero también nos interesaba entender estas habilidades de comunicación, el manejo de síntomas y, por supuesto, dado que fue una de las líneas más problematizadas cuando hablamos con los profesionales respecto al final de vida, pues la toma de decisiones. Definitivamente era un punto para nosotros importante de analizar y entender y saber qué hacer respecto a este proceso para mejorarlo. El análisis, pues es un análisis mucho más cualitativo. Nosotros en este proyecto trabajamos con un análisis de contenido, siguiendo todo el rigor metodológico de lo que implica hacer un análisis utilizando el Atlas TI como una herramienta software que nos ayudara en ese proceso analítico. Pero, por ejemplo, a diferencia de otros estudios donde el análisis lo hace el investigador experto, nosotros aquí integramos en ese análisis al propio personal de la UCI. Lo entrenamos para que ellos mismos adquieran habilidades para analizar su propia realidad. Y fíjense en que aquí hay un detonante muy importante que cambia un poco también esa perspectiva del deseo de transformar la realidad. Y es que a veces cuando estamos en la UCI haciendo cosas en el cotidiano, eso lo manifestaba una de las enfermeras, se naturalizan muchas cosas. Se piensa que es la realidad y que es lo normal, pero cuando ellos son capaces de hacer una lectura autorreflexiva a sus propias prácticas, se dan cuenta que esa naturalización que hacían de la forma como trabajan en el final de vida, se podía transformar, y solamente esa autorreflexión de leerse a sí mismos, de leerse como investigadores y ser críticos de su propia práctica, son los que les permitió generar ese detonante en la investigación, acción participativa tan importante que es el hay que mejorar, y tenemos la potencialidad para hacerlo y debemos hacerlo como un deber ético, que es hacer el bien, ¿no? Entonces, justamente ese proceso analítico es un proceso donde se integran al personal, como equipo investigador también que ha participado en todo el proceso, y es el que motiva a hacer esas lecturas de cada una de las fases, es lo que lo motiva a seguir en ese proceso de transformación de su realidad. Estas fueron, digamos, algunas experiencias ya que publicamos incluso desde el ejercicio de sensibilización de la realidad. Nosotros utilizamos, como les mencionaba, las dos técnicas importantes. La asamblea participativa, no sé si ustedes reconocen ese proceso tan bonito que ha venido liderando el proyecto UCI con H. UCI con H de Gavieras, creo que hay varias personas de enfermería también, Támara, que la conozco, que es de la Comunidad de Madrid, que se ha venido promoviendo con fuerza, la bendita locura, como lo llama Gaby, y que nos propone una serie de buenas prácticas para la atención al final de la vida. Bueno, nosotros partimos justamente de esas buenas prácticas que nos proponía esa iniciativa de humanización en la UCI, y a partir de eso dialogamos con los profesionales de la UCI esas buenas prácticas que tanto se hacían o no en el servicio de salud, ¿no? En la UCI. Entonces, por ejemplo,
una buena práctica era la protocolización. Entonces, ¿qué tanto en esta UCI se está trabajando la protocolización del proceso de atención al final de la vida? ¿Y cómo se está dando? ¿Y por qué no se está dando? Entonces, esa asamblea participativa fue muy interesante porque el partir de esas buenas prácticas, como esos estándares de calidad esperados, importantes para mejorar la atención al final de la vida, autorreflexionamos qué pasaba en Colombia al respecto y cómo tan cerca o tan lejos estábamos de alcanzar esa buena práctica. Entonces, ese ejercicio de asamblea participativa fue muy bonito porque nos permitió ver esos estándares a la luz de la experiencia tan innovadora que está liderando España con ese proyecto de humanización en las UCIs, y entender que nos faltaba mucho, como esa utopía, ¿no? O sea, nos falta muchísimo para transitar y llegar a esto, pero tenemos ganas de hacerlo y estamos motivados para hacerlo. Entonces, ese ejercicio de la asamblea participativa fue muy bonito porque sensibilizó, que esa es otra de las fases importantes del análisis de la realidad, sensibilizó a este equipo interprofesional de la UCI a que es necesario transformar esa realidad, porque hay cosas que se pueden mejorar y que beneficia a todos. Y el otro punto fue, desde una perspectiva más de grupo focal, entender esto que es la muerte, qué piensan los profesionales respecto al abordaje de la muerte, a las creencias, a los ritos, a las prácticas frente al manejo de la muerte en la UCI, ya una perspectiva más fenomenológica, por decirlo así, entendiendo, digamos, esa perspectiva y esa cosmovisión frente a la muerte desde el personal de salud y el cómo hacer para dignificar la muerte en la UCI, que era otra pregunta que se planteó en ese grupo focal. Entonces, ahí ya nos va dando indicios de dos cosas, del problema, porque nos permitía comprender, digamos, desde la experiencia, ese problema tan complejo, pero también desde el qué hacer, que es lo que motiva la siguiente fase, que es el diseño de la intervención. Y aquí también, aunque ese manuscrito todavía no lo hemos publicado, pero que estamos en ese proceso, aquí también se le dio voz a la familia. Definitivamente la familia tuvo mucho que decirnos. Esa tarea la hicimos con el doctor José María, de leer esas entrevistas en profundidad con familiares de pacientes ingresados en la UCI y entender para ellos qué significaba tener un familiar en el final de vida, incluso entender la trayectoria del familiar, porque antes de que el paciente estuviera ingresado en la UCI, muchas veces ya era un paciente que había reingresado a una unidad de cuidados intensivos con condiciones de multimorbilidad, con condiciones de trayectorias muy complejas, digamos, que no se había hecho una planificación anticipada de decisiones, sino que habían algunas prácticas muy complejas de obstinación terapéutica, prácticas muy complejas de paternalismo en la decisión. Y hacer esas lecturas desde los familiares fue muy enriquecedor, pero más enriquecedor fue cuando el personal también hizo esas lecturas de los familiares, ¿no? O sea, es leerse a través de cómo la familia percibe el proceso, y esto también les dio al equipo IAP de la UCI un potencial transformador porque entendieron cosas que no habían entendido de la atención al final de la vida desde la perspectiva de la familia. En la fase de interacción, ya a partir de este análisis de la realidad, pues algo que se partió es qué más se puede hacer, ¿no? Para mejorar la atención al final de la vida. Y definitivamente emergieron como tres grandes líneas. Cuando discutíamos con los profesionales, analizábamos a partir de ese análisis cualitativo juicioso qué pasaba en la realidad y qué estrategias se podían plantear para mejorar esa atención al final de la vida. Hay algo que enmarcó, digamos, las diferentes estrategias, que fue la formación. Definitivamente, algo que nos manifestaban los profesionales es su escasa formación como profesionales de la UCI en enfoque paliativo. De hecho, que muchos intensivistas necesitaban y estaban ávidos de aprender este conocimiento tan valioso que es el enfoque paliativo para trabajar en sus UCIs, pero también el tema bioético. Cuando se hablaba de toma de decisiones, una línea fuerte, digamos, que emergió es definitivamente nosotros queremos, digamos, propender por garantizar que los principios bioéticos se apliquen en la práctica, pero no sabemos cómo hacerlo. No sabemos cómo garantizar que la autonomía del familiar sí se refleje en la práctica del equipo profesional. Entonces surgieron una serie de propuestas para entender eso de la bioética, cómo podemos aprenderlo y cómo podemos aterrizar todos estos principios bioéticos en nuestro contexto clínico. Pero también hubo otra línea muy interesante
y es justamente el personal de salud. O sea, ¿qué hacer para cuidar al personal de la UCI? Definitivamente, si hay profesionales sobrecargados, con sobrecarga emocional, y profesionales con sobrecarga por compasión, con sufrimiento físico y emocional, es difícil que estos profesionales estén motivados para mejorar la práctica. O sea, si no cuidamos al profesional, posiblemente no vamos a lograr este propósito de mejorar la atención al final de la vida en la UCI. Y aquí hubo una línea muy interesante al respecto, ¿no? Entonces, esta fue una de las primeras intervenciones que se implementó, que resultó muy interesante porque fue justamente en el marco de la pandemia, cuando más se puso en mira la UCI frente a la atención de la muerte. Y cuando más se necesitaba apoyar a ese equipo de la UCI que, además de toda la condición propia del final de vida, pues tenía toda una implicación muy compleja respecto a todo lo que implicaba no solamente el proceso de la muerte, sino la pandemia en sí, con el virus. Entonces, algo que resultó muy importante en ese momento, desde la investigación Acción Participativa, fue dar respuesta a esa realidad que era la pandemia. Y montamos un ciclo de webinars. Esto fue a través de una iniciativa que surgió de los dos grupos DIAP, de los dos hospitales, donde dijimos, bueno, vamos a poner aquí sobre la mesa algún conocimiento de expertos nacionales e internacionales y pongámoslos a dialogar de experiencia de otros contextos con experiencia de Colombia sobre algunos temas que eran sustanciales en ese momento en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre la comunicación de familiares, ahí está José Manuel Velasco, que es un profesional muy potente de Málaga, este proyecto UCI con H. Está Oscar Cabrera, que es un enfermero mexicano durísimo en el tema de autocuidado. Mónica, que es una de las líderes de UCI, de uno de los hospitales, una enfermera totalmente empoderada, coordinadora de enfermería de la UCI. Y fíjense cómo este diálogo que se promovió a través de esos webinars logró dos efectos muy importantes. Pues uno que fue dar algunas luces del qué hacer en un marco de pandemia frente a estas temáticas tan interesantes, y el contar con la participación de profesionales, no solamente de los hospitales, sino que contamos con la participación de profesionales de diferentes áreas, de diferentes países de Latinoamérica. Teníamos gente de Perú, de Panamá, de Chile, muchos de Colombia, y esto resultó muy, muy, muy importante para el proyecto porque dimos un granito de arena en un momento que se necesitaba, hablando de estos temas, y logramos generar un proceso de diálogo y sensibilización del qué hacer en este contexto tan difícil que es la pandemia para atender la muerte y para garantizar esos principios bioéticos en un contexto de escasez de recursos, ¿no? Este es otro de los procesos que se está haciendo actualmente y es justamente en esta línea de toma de decisiones al final de la vida. Y aquí por eso justamente nació esa alianza estratégica con ustedes, con el Centro Universitario de Enfermería de San Juan de Dios, porque justamente el tema de la ética, de la bioética, era una de las líneas trascendentales. Nuestro equipo profesional tiene muchas ganas de verdad de aplicar principios bioéticos, pero no sabía cómo hacerlo. Y aquí hay una línea muy bonita que salió en la revisión de literatura, que ahí se me olvidó comentarles, pero para la construcción de la estrategia tomamos en cuenta dos cosas. Las prioridades que emergieron en el análisis del discurso de los profesionales y de la familia, que era lo que estaba priorizando en términos de qué hacer, pero también mirar qué se había publicado al respecto en otros contextos de estrategias para abordar esos problemas que se estaba priorizando por el personal y por la familia, ¿no? Y encontramos en la literatura algo muy bonito sobre la bioética y en la toma de decisiones compartida, que ahí ustedes como líderes y el doctor José María, que es el experto en el tema, pues nos aportaron muchísimo, porque entendimos que que podía ser un camino muy bonito para la UCI, para aplicar esos principios bioéticos y para abordar esos dilemas y esos conflictos que son tan frecuentes y que les generan tanta angustia moral, ¿no? En ese sentido, a partir de ese análisis, de esas entrevistas, nació este curso que se está implementando actualmente y que estamos desarrollándolo con los profesionales de las dos unidades de cuidados intensivos que están participando y que tiene un propósito fundamental. Y es promover este proceso de toma de decisiones compartidas en las UCIs. Es un proceso bastante difícil, pero bastante ilusionante realmente, porque si logramos nosotros como unidades de cuidados intensivos aterrizar un modelo tan interesante como es el de toma de decisiones compartidas para este fenómeno,
estamos logrando una ganancia muy importante para el país, porque realmente hablar de toma de decisiones compartidas todavía sigue siendo un querer ser, pero en la realidad de nuestra clínica y en nuestra realidad en Colombia es que somos un modelo totalmente paternalista. Y esto ocurre en la UCI, ocurre en la atención comunitaria y ocurre en muchos niveles. Y por eso resulta realmente ilusionante lograr trasladar este modelo a un escenario tan complejo como es la UCI. Y estamos en esa tarea, estamos en esa implementación de este plan, de esta intervención educativa, porque pues es ese camino a la transformación de la realidad. Y lo que esperamos es que estas personas que ustedes ven ahí sentadas, que son la enfermera, el médico, el terapeuta respiratorio, el auxiliar de enfermería, que están vinculadas en este proceso, luego se conviertan en unos líderes, esa es formación de líderes clínicos, que luego, que sea como esa bendita locura, ¿no? Que contagien a quien llegue a la unidad de este modelo. Y esa es una estrategia bonita de la investigación acción participativa y de la formación de líderes clínicos, que esa es una invitación chévere respecto a las cosas de intervención que se hagan dentro de la IAP para que sea sostenible en el tiempo. Si yo hago esta intervención pensando solamente en generar un curso y que se acabe y ya está, pues realmente va a ser difícil que se mantenga esa filosofía en esta UCI de abordar un modelo tan interesante como es la toma de decisiones compartidas. Pero si yo cultivo líderes clínicos en las diferentes áreas para que aprendan a deliberar y para que aprendan este modelo, y esos líderes clínicos se conviertan en formadores de sus propios pares en cada una de sus áreas, estoy garantizando algo que en la IAB es muy importante, que es la sostenibilidad de la intervención. Y ese es uno de nuestros propósitos fundamentales, decirles que mañana tenemos la segunda sesión del curso con un equipo de élite seleccionado por el doctor José María, y que nuestro equipo está muy motivado para aprender este tema tan interesante para las UCIs. Para cerrar, porque sé que me he pasado, creo que como voy a cerrar en 5 minutos, pero para dejarles como los elementos de cierre sustanciales. No sé si, Almu, tenemos 5 minutitos para el cierre, para cerrar como con los elementos ya centrales, porque son las 10:04. Sí, en 5 minutitos más no, ¿vale? Como dijimos de 4 a 5, pero como hemos dejado 5 minutos hay un poco de cortesía, 5 minutillos más, Sandra. Listo, perfecto. Entonces, en 5 minutitos para dejarles estos elementos de cierre. Bueno, primero, entender que la investigación acción participativa conlleva a algo que solamente el conocimiento no logra, y es el empoderamiento. Solamente cuando logro transformar realidades, hacerlos sostenibles e implicar al otro me refiero al paciente, al cuidador, al equipo interprofesional, en el logro de una realidad tan compleja, logro esto que es el empoderamiento. Dejarles esta diapositiva de entender la IAP como estrategia transformadora, ¿no? Entender que en la IAP se logra un diálogo de saberes, y justamente ese diálogo de saberes entre la experiencia del otro, quien me ayuda a definir ese problema de investigación, quien me ayuda a recopilar esos datos de la investigación, pero también a analizarlos, y quien lo que les decía, me ayuda a que esa intervención se mantenga en el tiempo, es un eje fundamental justamente en ese marco de la relación con el otro conocimiento, que es quizá el conocimiento que podemos más aportar desde la academia, que es aportar un marco más teórico, ayudar a ese proceso metodológico para definir ese problema, formar también al equipo en análisis de datos, formar al equipo, por ejemplo, en el marco de la intervención, en todo esto que es la toma de decisiones compartidas, en todas estas líneas tan importantes que emergieron del análisis de la realidad, y simplemente es lograr ese diálogo compartido y colaborativo, ese diálogo de saberes, como diría Orlando Falsborda, para lograr esa investigación y esa estrategia transformadora de la realidad. Entonces, solamente dejarles esta diapositiva de cierre, invitarles quizá a leer los 2 artículos que les mencionaba al inicio, que los voy a poner por aquí porque me parece que ver un poquito lo de la fuente de evidencias, el maridaje de la investigación acción participativa con la práctica basada en evidencias también resulta muy interesante. Esta guía praxis, bueno, Almudena ya está totalmente sensibilizada con el curso Index. Hay un artículo metodológico que les invito a leer porque nos muestra este ejercicio de ese trabajo colaborativo con la comunidad para generar evidencia científica, ¿no? Y esta que quizá para las profes que están en comunitaria
o quienes están en esta línea fuerte también de promoción del autocuidado en las diferentes áreas de su ejercicio en el marco de profesorado de la práctica, pues resulta interesante. Entonces, dejar estos dos instrumentos metodológicos para su revisión y análisis. Y pues, por supuesto, darle las gracias por escucharme y por permitirme compartirles esta experiencia a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, ¿se me oye bien? Sí, Almu. Ah, Sí, ¿qué sí. Voy a pasa? prender Bueno, mi camarita. muchas gracias, Sandra. Muy bien porque ha estado muy bien porque has utilizado un ejemplo, todo el camino, todo el recorrido del diseño, y a mí me ha servido para poner en pie un montón de cosas que también a mí me pululan en la cabeza, ¿vale? De proyectos que muchas veces eso echas en falta, esa puesta en común, ¿no? Que al final se consigue con este tipo de diseño. En el máster de paliativos que se imparte a través del centro, yo tengo una experiencia parecida que hizo una alumna y utilizó este tipo de diseño para ella. Lo que quería identificar era un protocolo de atención en la agonía, ¿vale? Ella, lo que le pasaba en la unidad era que cuando se daban cuenta muchas veces de que el paciente entraba en esa fase de final de vida, pues no daba tiempo a despedirse de la familia, a dejar asuntos, ¿no?, arreglados, y entonces para ella era importante saber en qué momento entraba ya en la agonía, ¿no? Y hizo lo que has referido, buscó bibliografía, buscó escalas, ¿no?, para ver ese momento de la agonía, y lo que hizo fue ponerlo en común en el equipo, y de ahí sacaron pues un protocolo para implementarlo. Y bueno, me gustó mucho la experiencia porque fue un cambio en la unidad, y lo que pasa que no le he perdido la pista, porque lo suyo hubiera sido luego evaluar si estaba funcionando, ¿no? Y además también incluían en la evaluación iban a incluir a la familia para ver si esa puesta en práctica del protocolo pues mejoraba, ¿no?, ese final de la vida, esa atención de últimos asuntos, ¿no?, que era lo que le preocupaba a ella, ¿no? Así es que sí, muy bien, muy bien. He visto que Buenísimo, Almu, esas iniciativas. sí, sí. Y mira, lo que dices de las guías praxis, yo lo escuché en el Congreso de Qualisalud. Es verdad que me apunté, el curso empezaba creo que en febrero, pero se me pasó el tiempo de apuntarme, y me dijo María y Manuel que hay otro, no sé si es en noviembre. Y lo vi muy interesante para ponerlo en marcha desde el semillero, porque veo que lo vi, sí, lo vi como yo cuando doy clases en el semillero también damos una formación de enfermería basada en la evidencia, y me gustó porque esta enfermería basada en la evidencia se basaba en estudios cualitativos, ¿no?, en la parte esta cualitativa. Y por eso quería haber hecho el curso, para formarme un poquito más y poder aplicarlo en el semillero. Así que seguramente lo haga. Ahora ya más animada por ti. Qué bueno. De hecho, que ya el propio artículo es bastante tentador para que puedan luego poder profundizar con el curso, pero sí es bien interesante que puedan trabajar una línea fuerte desde el semillero de formación en este diseño y en todas las posibilidades que tienen, ¿no? En el contexto comunitario, en el contexto clínico, en el contexto de la evidencia. Y resulta también una línea, no solamente digamos, por lo innovador para la investigación, sino por el impacto que tiene en la realidad. Y yo creo que si nuestros enfermeros investigadores y profesionales investigadores crecen o se cultivan en este tipo de forma de investigar, seguramente en la clínica van a generar procesos transformadores y van a ser promotores de investigación en la clínica, que eso también se espera, digamos, en el marco de un semillero. Sí, muy bien. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta por ahí que Sandra está aquí para resolvernos? ¿Alguna duda, pregunta que tengáis sobre la exposición? Pero aquí Muy quedan atenta. todavía. Y les dejo aquí los tres hilos para que sean inspiradores para sus futuros proyectos. Que se Sí. planteen estas tres cuestiones. Bueno,
Sí, Sandra, yo me gustaría preguntarte, en el ejemplo que has puesto, hablabas de los grupos de trabajo por un lado con profesionales y después de los pacientes y familiares por otro. ¿Siempre lo has investigado, digamos, de manera separada? En ningún momento los unes, ¿no? Aunque a ambos entiendo que Sí, le has aunque pasado, que has recuperado datos de forma cualitativa, siempre por separado, ¿verdad? pues mira que aquí hubo una interacción muy bonita, porque justamente fue el propio equipo de IAP de la UCI quien hizo entrevistas a los familiares. Entonces, mira lo interesante de darle la vuelta justamente al rol de empoderar justamente a los clínicos como investigadores. Ellos mismos, digamos, con nuestra capacitación, por supuesto, de enseñarles cómo hacer un guión de entrevista, de explicarles cómo se hace una entrevista cualitativa y demás, ellos mismos Ujú. fueron los que entrevistaron a la familia. Y esto fue muy bonito porque les permitió toda esa autorreflexión de, oiga, ¿cómo me está viendo la familia en este contexto de la UCI? A partir de esas preguntas hizo un doble ejercicio, ¿no? Además de que nos permitió entender la perspectiva de la familia, lo sensibilizó frente a necesidades que no se habían tomado en cuenta. Entonces, siempre esa interacción se mantiene, aunque se entienden como dos grupos, digamos, con dos perspectivas de análisis, quizá técnicas diferentes y demás, siempre esa alianza y esa integración entre los dos grupos para nosotros es sustancial. Vale, muchas gracias. Intentaremos de De ponerlo nada. en práctica. Cuando quieran, hacemos un proyecto multicéntrico ya. Con todo esto que está, Sí, tenemos líneas en común ahí fuertes, que es el final de vida paliativo. sí, 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 sí. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna, no sé, alguna aportación. Bueno, ¿Han bueno. emprendido ustedes alguna IAP en su centro? Mira, nosotros estamos colaborando con el que tú has nombrado el botellón, la segunda fase, ¿te acuerdas la segunda fase de utilizar? De hecho, aquí estaba yo mirando quién se ha conectado los alumnos, yo creo que, pero Paula no sé si estaba aquí en primero. El grupo de Paula Arenas, de los que están en cuarto, ese grupo participó, a ver si Paula nos puede, se acuerda ella, no sé si estaba en primero, que no me acuerdo. Participó el grupo de primero, fueron los que formaron parte de los grupos que hicimos, grupos focales, para este proyecto que ha financiado Manuel por la consejería, que es la segunda parte, de convertir a los profesionales o a los estudiantes de ciencias de la salud como parte de esas personas de que él quería que formaran parte de ayudar a la hora del botellón, pues, bueno, no sé muy bien si quería a la hora de socorrer o a la hora de un poco concienciar a esa población, ¿no? Bueno, de los daños del botellón, porque él entendía que al ser profesionales de la salud, pues esto lo hacía con enfermería, con medicina, pues tienen otra mira, hacen otras prácticas distintas, ¿no? Aunque van al botellón, van con otras prácticas o están predispuestos a ayudar si a alguien le pasa algo. Pero no hemos terminado el círculo. De hecho, le pregunté a Manuel y me dijo que no, como que habían visto que el diseño que se había previsto ahora no se podía llevar a cabo. No sé si tú sabes Ah, algo. Él, no, nada, Almo. no, pues estamos en ese proyecto. Participó, hicimos grupos con, de hecho, Ana María Peraza, también que se ha conectado, me ayudó a hacer los grupos focales. Los hicimos, me acuerdo que nos dividíamos las clases en dos grupos y hacíamos las dos en la hora de un seminario de historia, hacíamos, les grabábamos y seguíamos el guión que tenía preparado Amezcua. Y las preguntas eran un poco orientadas a eso, ¿no? De ellos, cuando estaban en el botellón, un poco su papel, ¿no? Como estudiantes de ciencia de la salud. Si cambiaba algo, ¿no? Y yo creo que él quería, después nos decía, identificar a personas clave de estos chavales que después quieran participar en poner en marcha unas estrategias para, bueno, pues todo como para intentar evitar este fenómeno, que ya vemos que es difícil de evitar, ¿no? Pero un poco buscar alternativas de ocio y utilizábamos a estos chavales para buscar eso, un poco otra salida, ¿no? Al botellón. Pero yo creo que me dijo Manuel que no, que iba a darle la otra vuelta a esta segunda parte de las estrategias, me parece. Que no,
no acababa de casar lo que había previsto en el protocolo, pues no, yo creo que es porque lo que él pretendía verdaderamente se ha dado cuenta al analizar los datos de que al final los alumnos, sean enfermeros o sean médicos, o vayan a ser enfermeros o médicos, van al botellón a lo que van también, van a divertirse, ¿no? Van a beber, aunque vayan a estudiar enfermería, aunque vayan a, ¿sabes? No sé qué tenía él en la cabeza, que eso, como que eran personas que iban de forma distinta, ¿no? De lo que yo entendía en el La proyecto. conciencia disciplinar, ¿no? Que es lo Algo así. que es lo que se refería. Pero miren Sí. lo interesante de la IAP en el marco de lo cualitativo, ¿no? Es que es flexible y se debe adaptar a la realidad. O sea, si se dan cuenta que las estrategias no van por ese camino, sino que hay que ir por otro porque la realidad lo muestra, los discursos de los grupos focales y el análisis que se hizo, pues justamente en la construcción de la estrategia tiene que estar consecuente con ese análisis de lo que cuentan los chicos. E incluso post pandemia, ¿no? Porque quizá, no sé si hubo cambios en los estilos de ocio en este momento previo a la pandemia o sigue igual los botellones como siempre. No sé si eso habrá cambiado. A ver los jóvenes que están por aquí, no sé, ni idea si siguen post pandemia haciendo botellonas, no sé, no tengo ni idea porque es verdad que ha cambiado, yo entiendo que ha cambiado el ocio, pero no sé si a ese nivel, o sea, ahora se está retomando con la vuelta un poco a la normalidad. A ver por ¿Qué aquí las puede pasar? jóvenes, no sé. Ya A han ver. salido, durante lo que era el confinamiento, salieron noticias de botellón. Entonces, Sí. a ver, no creo que haya cambiado mucho. No. Ese siempre seguirá existiendo, ¿no? Perdurará pandemias, guerras, todo. Es verdad, ahora que lo dice Ana, es verdad que hubo como, sí, noticias en plan, sí, de botellones masivos, sí, en plan final de curso, ¿no? Sí, algo me suena que hubo, o sea que sí. Pues ya te digo, este proyecto, a ver si Manuel me cuenta bien, porque él no veía el cierre. No sé si Ana, ¿tú sabes algo de este proyecto? Porque lo estaba No. liderando Sonia, no sabes, ¿no? Eso, no, realmente, y aparte el análisis que nosotros podemos hacer como muy sectorial, porque nos damos Claro, como acceso al grupo focal, pero después más información tampoco eso es. tenemos. No tenemos. Nosotras, de ese grupo fue del que hicimos la parte de género, es la que más hemos profundizado, que es la parte que hemos... Que las estrategias o sí tengan enfoque de género. Ese es un aporte esencial Ese de sí, esos análisis seguro, tan interesantes. seguro, ese seguro. Muy bien. Bueno, pues no sé si queréis aportar algo más, si no, para dar por finalizada, si queréis, la sesión. 1.000.000 de gracias, Sandra, porque además nos va a venir muy bien tenerlo grabado para volver a recordar eso, que yo he tenido que salir de casa y la parte esta que os he enseñado del proceso, ¿no? De las fases, ¿vale? Pues tener esa diapositiva de referencia, que nos va a venir muy bien tener este vídeo para volver a escucharlo y poder ponerlo en práctica, ¿vale? Que lo vean los demás compañeros del semillero que no han podido conectarse. Así es que Pues 1.000.000 un de gustazo gracias. para mí, un gustazo y ojalá que hagamos alguna IA juntos, que esta Pues sí, sería la ilusión. pues sí, pues sí. Hay muchas líneas en común y creo que tenemos un marco institucional que nos favorece para hacer trabajos colaborativos, conjuntos, multicéntricos, y la FUCS está muy disponible para seguir construyendo con ustedes. Así que muchas gracias por escucharme y bueno, y espero que en otros semilleros yo sea quien les escuche y aprenda de lo que hacen Sí, en sí. otras sesiones del semillero. Eso, muy bien. Bueno, nos vemos pronto en las jornadas nuestras, ¿no? Ahí tenemos Ya casi, ya una tenemos hartos que se van mesa. a apuntar. Sí, De sí. la FUCS tienen varios participantes deseosos de presentar comunicación, así que vamos a Qué cerrar bien, estas qué inscripciones bien. esta semana. Sí, sí, muy bien. Estupendo. Muy bien, muy bien. Un abrazo, muchas Bueno, Sandra, gracias. muchas Se gracias. cuidan, Sí, hasta pronto. hasta pronto. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias. Muchas Un gracias. abracito para todas, para José María, que estén bien.